puesto este perrito de ropa a que cuando estás viendo este video lo haces con los ojos abiertos. Bueno, los versículos que teníamos que leer esta semana son 1 Samuel 13, 1 Samuel 15, 1 Samuel 16, 1 Samuel 17, 1 Samuel 18. En el ¿cómo se llama? Versículo de memoria. En el versículo de memoria 13, Saúl tenía que obedecer una orden muy simple que Samuel le dio, que era quedarse en Gilgal 7 días, sin hacer nada, solo esperar. Y estaban en una guerra con los filisteos, y solo tenía que moverse cuando Elías llegara. O sea, cuando Samuel llegara. Ya. Y entonces, él, con la desesperación que vio que los filisteos se estaban acercando, Y la desesperación de su pueblo, pidió que trajeran un holocausto y ofrendas de paz para poder ofrecerlas a Dios y bueno, dijo básicamente así. no respetó. Y dijo así: Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. En el 1 Samuel, en 1 Samuel 15, el versículo era el 25, que dice: Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Ese es el versículo. Y esto trata de que cuando Samuel llega con Saúl, lo ve que allá que había hecho exactamente lo que Dios no le pidió. Y entonces él le dijo que como él había rechazado la orden de Dios, Dios también lo iba a rechazar. Y él se sintió tan arrepentido que por eso el versículo. En 1 Samuel 16 dice el versículo así: El espíritu del Señor se había retirado de Saúl, y un mal espíritu de parte del Señor lo atormentaba. Bueno, este es el versículo 14. Y en esta, en 1 Samuel 16, se trata de cuando Samuel unge a David. Porque ya Saúl ya no era agradable a los ojos de Dios y tenían que buscar un nuevo rey. Y después va en el padre de David. Y primero le muestran los siete mejores hijos. Y después al último, el más debilucho, el que era David. Y a él lo ungen. Y entonces Dios en ese momento había apartado su mano de Saúl, y el mal espíritu de Dios cayó sobre él. Y entonces Saúl, los ancianos de Saúl, le dijeron que tenía que buscar a un hombre que tocara arpa, para que cuando le viniera el mal espíritu encima, le tocara esa música y los espíritus no llegaran hacia él. Entonces proponen a David, y David quedó como el que tocaba arpa para el rey. Y además se encariñó tanto con el rey que el rey lo hizo su ayudante. En 1 Samuel 17, versículo 6 dice así: Sobre sus piernas traía grebas de bronce y una jabalina al hombro. Esta se trata sobre la historia de David y Goliat, todos la conocemos. Que David llega al campamento a visitar a sus hermanos y ve un enorme gigante que estaba entre medio de dos montañas donde estaban situados los filisteos y los israelitas. Ya. Y entonces Goliat estaba desafiando a los israelitas y a su Dios, que está diciendo que Dios era falso, que no podían contra él, que él los iba a vencer muy fácilmente. Y llega David, un niño más chico que todos los que estaban ahí, y llega con 5 piedritas y lo vence con solo una en la frente. Luego David le corta la cabeza para demostrar que había ganado al gigante. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. En el versículo 18, en el capítulo 18, versículo 3,
e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Jonatán era el hijo del rey Saúl. Y Saúl empezó a ver que todos le tenían buena a David. Y entonces empezó así como pensar que le iba a quitar su trono. Y él lo empezó a mirar así con cara de odio. Pero justo su hijo, Jonathan, se encariñó con David. Ya. Y entonces se encariñó tanto que lo amaba como si fuera un hermano. Le dio sus ropas y le dio su espada. Y a la misma vez, el rey Saúl, para vengarse, ya que tenía odio a David, le ofreció su primogénita, su hija mayor. Y entonces, si se casaban, tenía que ir a la guerra en la primera fila. Él no lo iba a matar, aunque quería. Así que lo iba a dejar en manos de los filisteos para que lo mataran ellos. Y que la culpa no cayera sobre él. Pero David no aceptó porque dijo, ¿cómo puedo yo ser el nuero de un rey, siendo que soy tan pobre? Y esta pasó a manos de otro hombre. Luego, los ancianos de Saúl fueron junto a David y le dijeron que él lo amaba, que él quería que fuera su nuero. Entonces, la segunda hija, que se llamaba Mical, sí amaba a David. Entonces, él quería que fuera un casamiento así por amor. Entonces, entrega a la segunda hija a David. Pero tuvo que hacer algo primero. No era así facilita. Saúl dijo que si le reunía 100 prepucios de los filisteos, le iba a dar a su hija. Y esos prepucios significarían que David mató a 100 filisteos. Y partió, y en solo un día mató a 200 filisteos. Y por eso pudo conseguir a Mical. Y en cada batalla en la que David iba, él era mejor que todos los demás. Y bueno, eso se trató las historias de la semana. Y los incitamos a que sigan estudiando. Y si no estudian, no les vamos a dar los perritos de ropa.